Hola a todos. En este video os voy a contar 2 historias de La Llorona. La segunda historia te dejará sin palabras. Tranquilos, mis niños, tranquilos, decía mi mamá mientras nos acomodaba los tapones en los oídos a mi hermano y a mí. Tranquilos, ya es hora de dormir. La habitación era muy rara. Mi mamá la había llenado de cojines por todas partes, tapizando las paredes. La casita era normal para cualquier persona, pero nadie veía el cuartito donde nos dormíamos los 3. No lo hacíamos en nuestras recámaras, sino en ese cuarto. Siempre, desde que yo recordaba, aunque nunca me había preguntado por qué. Mi mamá nos decía que era por el frío. En ese pueblito en la sierra, las nevadas eran comunes en el invierno. Pronto va a regresar su papá y nos vamos a ir de aquí a la otra casa, nos decía. Verán, mi papá se había metido en problemas y tuvo que irse a Estados Unidos. A nosotros nos mandó a vivir en esta casita de su familia, desocupada por años. La tuvimos que arreglar con ayuda de los familiares de mi papá que seguían en el pueblo. Tranquilos, mis niños, ya es hora de dormir, nos decía mi mamá con un beso, y luego salía con su lámpara en mano. Y es que mi mamá apagaba todas las luces pasadas las 7. Después de eso, vivíamos a oscuras. Con los tapones que mi mamá nos había hecho, dejábamos de escuchar la lluvia. Tan solo oíamos, o más bien, sentíamos los pasos de mi mamá por la casa, las ramas de los árboles que rascaban el techo de lámina y la lluvia que caía. Tranquilos, niños, tranquilos, ya es hora de dormir. Aún recuerdo esas palabras y me siento segura, como si nada me pudiera pasar. Tranquilitos, ya es hora de dormir. Aquella noche, cuando a mi hermano le picó un alacrán, me desperté asustada cuando lo sentí hirviendo a mi lado. Estaba sudando. Salí corriendo para buscar a mi mamá. Estaba sentada frente a la veladora, rezando, con sus tapones puestos en los oídos. Me quité los míos, la toqué en su espalda para que me hiciera caso. Se volteó asustada, con sus ojos llenos de miedo. Yo todavía no entendía por qué. Le dije lo que pasaba y fuimos a revisar a mi hermano. Él estaba muy mal y fue cuando le vimos el piquete en su piernita y poquito después encontramos al animal. En eso lo escuché. Un grito, un alarido de mujer allá afuera. La cosa más horrible que he escuchado en la vida. Un alarido que parecía viajar con el viento. Mi mamá, rápidamente, me puso los tapones otra vez. Dejé de escucharlos. Ella se salió corriendo. Regresó al cuarto y me quitó un tapón. Voy a salir, espérame. Voy por tus tíos para llevar a tu hermano al hospital. Mientras, cuídalo mucho, por favor, y no te quites los tapones. Tranquila, mi niña. Tranquilita. La vi salir y asegurar la puerta. Me fui a asomar por la ventana. La vi caminar cubriéndose con un chal a la cabeza. El viento parecía que se la quería llevar. De pronto, ella se detuvo y empezó a ver hacia arriba, hacia las ramas de los árboles altos. Y luego empezó a correr. Yo me regresé con mi hermano. Pasaban los minutos y mi mamá no regresaba. Pasó más y más tiempo y me comencé a llenar de terror. Mi hermano parecía empezar a respirar cada vez más despacio, ya casi imperceptible. Entonces la escuché llegar. La sentí, mejor dicho. Me di cuenta de que estaba batallando con la puerta. Estaba intentando abrirla, así que me acerqué para ayudarle desde adentro. Pero luego la puerta se empezó a sacudir de forma horrible, como si alguien extremadamente fuerte estuviera ahí atrás, a punto de arrancarla de la casa. Algo me dijo que tenía que asegurarla y puse una silla para atorarla. Creía escuchar a mi hermano llorar, así que me quité el tapón y entonces la escuché. Había una mujer llorando en la puerta, intentando arrancarla. Me volví a poner los tapones y corrí por mi hermano.
Cerré el cuartito donde dormíamos. Empecé a sentir a las ramas rasguñar el techo de lámina sobre nosotros. Entendí de qué se había tratado siempre. No sé cuánto tiempo pasó, pero una luz se iluminó por debajo de la puerta del cuarto. La abrí y vi que alguien estaba iluminando en la puerta de la casa. Me acerqué. Era mi mamá. Quité la silla y vi que la luz que la iluminaba de espaldas era la camioneta de un primo de mi papá. Entraron por mi hermano y nos fuimos a toda velocidad al hospital, donde estuvo hasta el día siguiente. Cuando regresamos a la casa, sin que mi mamá me dijera nada, ya sabía lo que teníamos que hacer. Yo le ponía los tapones a mi hermano cuando nos íbamos a dormir. Tranquilo, tranquilito. Y luego ella y yo nos salíamos a rezar. Después de un rato, me llevaba a mí a la cama y ella se quedaba rezando casi toda la noche. Duramos un año más en esa casa. Un joven matrimonio se mudó a una casa cerca de un río, donde esperaban vivir felices y tranquilos. Sin embargo, pronto empezaron a escuchar por las noches unos lamentos que venían del agua, como si alguien estuviera sufriendo. Al principio, pensaron que se trataba de algún animal herido, pero luego se dieron cuenta de que era una voz humana, una voz de mujer que decía: «¡Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El esposo, intrigado y valiente, decidió salir una noche a investigar el origen de esos llantos. Le dijo a su esposa que no se preocupara, que él volvería pronto. Tomó una linterna y se dirigió al río, siguiendo el sonido de la voz. Al llegar a la orilla, vio una figura blanca que flotaba sobre el agua, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Era la Llorona y al verlo, le dijo con voz melancólica: «¿Eres tú, mi hijo?». El hombre, asustado, retrocedió y trató de huir, pero la Llorona lo siguió con rapidez, extendiendo sus brazos hacia él. El hombre gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. La Llorona lo alcanzó y lo abrazó con fuerza, ahogándolo en el río. Luego, soltó su cuerpo y siguió llorando, buscando a sus hijos perdidos. La esposa, al ver que su marido no regresaba, salió a buscarlo, pero solo encontró su linterna tirada en el suelo. Llamó a la policía y les contó lo que había pasado, pero nadie le creyó. Pensaron que su marido la había abandonado o que había tenido un accidente. La mujer, desconsolada, se quedó sola en la casa, esperando el regreso de su amado. Pero una noche, mientras dormía, escuchó unos golpes en la puerta. Se levantó y fue a abrir, pensando que era su marido. Pero al abrir la puerta, se encontró con la Llorona, que la miró con ojos de locura y le dijo: «Tú me quitaste a mi hijo, ahora yo te quito al tuyo». La mujer, aterrada, trató de cerrar la puerta, pero la Llorona la empujó y entró a la casa. La mujer corrió a la habitación de su hijo, que dormía en su cuna, y trató de protegerlo, pero la Llorona la apartó y tomó al niño en sus brazos. La mujer gritó y luchó, pero la Llorona era más fuerte. La Llorona se llevó al niño y salió de la casa, dirigiéndose al río. La mujer la siguió, pero no pudo alcanzarla. La Llorona se metió al agua con el niño y desapareció, dejando solo un eco de su llanto. La mujer, desesperada, se tiró al río, esperando morir y reunirse con su familia. Pero el río la rechazó y la devolvió a la orilla, donde quedó tendida, llorando y gritando: «¡Ay, mi hijo, ¿dónde está mi hijo?». Desde entonces, se dice que en esa casa se escuchan dos voces que lloran por las noches, la de la Llorona y la de la mujer, que se convirtió en otra Llorona más.